Muy buenos días, agradezco la invitación para formar parte de este panel en la cual trataré en la medida de mis posibilidades de hacer una reflexión en torno a la reforma por el reconocimiento de población afromexicana, afrodescendiente o negra en el país, efectuado en el año 2019. Desde el inicio sabíamos que una acción de tal envergadura como es el reconocimiento jurídico solo sería el primer paso encaminado a lograr el buen vivir que merecemos los negros, afromexicanos, prietos, mascogos, afroindígenas, afrodescendientes. Reconocimiento que realmente fuera el pago de esa deuda histórica que se tiene con mi linaje, con mis ancestros y ancestras. En este punto es bueno refrescarnos la memoria al respecto. La trata esclavista es uno de los motivos principales para que haya negros en este país. Y dije uno de los motivos principales, ya que según estudiosos del tema, hubo quienes ingresaron de manera voluntaria en la época colonial, pero la gran mayoría entró debido a la esclavitud. Fueron cazados en sus lugares de origen, cruzaron de manera forzada el Atlántico en barcos negreros, revolcándose en sus heces fecales, con hambre, malos tratos y un calimbo que les recordaba que ahora estaban reducidos a menos que animales y pertenecían a un amo. Estaban desarraigados en una tierra extraña en la que fueron sometidos a extenuantes jornadas de trabajo, donde muchos perdieron la vida. Parafraseo a Tomás Sankara, expresidente de Burkina Faso. A lo largo y ancho del mundo se tendrá que subrayar la enorme parte que pagó África y el mundo negro para que el desarrollo de la civilización humana fuera posible. Aportación que no ha recibido compensación alguna. Debido a esa deuda tan grande que acabo de mencionar, las aspiraciones lo eran aún más, eran gigantes, pues necesitábamos una reforma a la altura de los estándares internacionales, donde se definiera el sujeto jurídico y se nos otorgaran derechos específicos, acordes a nuestras realidades. Al final obtuvimos lo que la poca voluntad política y una mala técnica legislativa nos pudieron dar, un apartado C. ¿Qué dice? Esta Constitución reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanos, cualquiera que sea su autodenominación, como parte de la composición pluricultural de la nación. Tendrá en lo conducente los derechos señalados en los apartados anteriores del presente artículo en los términos que establezcan las leyes, a fin de garantizar su libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social. Rascándole los pelos a la botella, podemos decir que el reconocimiento nos ha dado un poco más de visibilidad en esta nación para la que hemos sido invisibles. Aunque para ser honestos, se nos sigue viendo de manera intermitente, como es el caso de algunos programas. Para que quede constancia de esta intermitencia de nuestra presencia, vamos a hacerlo con un claro ejemplo. Recordemos que la reforma se aprobó el 9 de agosto y se publicó en el Diario de la Federación al día siguiente. Sin embargo, el martes 31 de diciembre del 2019, 4 meses después de la multicitada reforma, en el Diario Oficial de la Federación, en la edición vespertina, se publicó el acuerdo mediante el cual se emitieron las reglas de operación del programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, mismo que está vigente este año. El objetivo general, la población adulta mayor indígena de 65 años o más y no indígena de 68 años o más. Mejora su situación de protección social. Sin embargo, el objetivo específico es entregar una pensión a las personas adultas mayores indígenas de 65 años o más de edad y a la población adulta mayor no indígena de 68 años o más de edad, para que así cuenten con la garantía y acceso al derecho de la protección social. Tomando de referencia la reforma, este programa debiera contemplar a los afros dentro de los 65 años, pues la gran mayoría tiene pésimas condiciones socioeconómicas, tal como quedó evidenciado en el perfil sociodemográfico de las personas afrodescendientes emitido por el INEGI. Sin embargo, no es así. No nos alcanzó para estar ahí, ni siquiera se nos nombra. Y si no nos alcanza en lo poco, menos en lo mucho, refiriéndome con esto a un presupuesto específico. En lo personal, siento
como si hubiésemos pasado del infierno al purgatorio. Tal vez se requiere el censo, que con todo lo que está pasando con la pandemia no le veo un buen augurio, pero se tienen datos de la encuesta intercensal. Sin embargo, sigue sin alcanzarnos y consecuentemente podemos decir que la compensación o pago de la deuda histórica se ha hecho con sonidos y en abonos mínimos por lo que resta del decenio. Aspirar a leyes secundarias creo que son un horizonte lejano, pues no lo han conseguido hasta la fecha los pueblos indígenas. Y así como quedó la reforma, avanzamos si ellos avanzan, pues estamos supeditados a correr el mismo destino. Sin embargo, es necesario perfeccionar los alcances logrados. En un primer momento, y como lo hemos hecho exigiendo que esa visibilidad jurídica que tanto se cacarea se materialice no con dádivas racistas, sino con acciones concretas. Y en un segundo momento, con una reforma más completa, esto para lograr la meta de una vida digna, pero una reforma que sea derivada de una consulta, de acuerdo a los estándares del 169 de la OIT. Con lo que hay, esperamos que se impacte el sistema educativo para no estar recordándoles a cada paso a los gobernantes o funcionarios públicos y a la nación en general que existimos y somos parte fundante de la nación. Es necesario el combate frontal al racismo y la discriminación racial debido al papel que juega en la violación de los derechos de los afrodescendientes y evitar de esta forma zanjar aún más las desigualdades e injusticias hacia este sector poblacional, pues hay acciones amorosamente racistas en las que se nos ha vendido como un logro, mismas que no podemos ver porque el racismo está normalizado en nuestro país. Para encarar el racismo es necesario que el Estado mexicano cumpla con las recomendaciones emitidas por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de fecha 19 de septiembre del 2019, con énfasis en las recomendaciones 15, 16 y 17. Es tiempo de cambiar la historia y es por ello que en el marco de lo que queda del Decenio Internacional de los Afrodescendientes, cuyo lema es reconocimiento, justicia y desarrollo, queremos que estos tres ejes centrales sean una realidad que impacte de manera positiva a las personas negras, afromexicanas o afrodescendientes, tanto en lo colectivo como en lo individual y no solo con actos de simulación.